Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los Open Class de la Universidad Ricardo Palma. Hoy en día, las organizaciones enfrentan desafíos constantes para alinear objetivos, maximizar resultados y mantener equipos enfocados. Los OKRs, objetivos y resultados claves, han surgido como una metodología potente para conectar la visión estratégica en el trabajo diario. Hoy día tenemos un súper especialista e inclusive nos va a comentar sobre esta super universidad OKR University. Y en este programa online vamos a explorar un poco cómo implementar los OKRs de manera exitosa, evitando errores comunes, integrándolos con algunas otras metodologías y asegurando que sea una palanca de cambio y de crecimiento para toda la organización. El día de hoy tenemos a Javier Silva Cepero, ingeniero industrial PMP con más de 15 años en consultor en tecnología, marketing digital y herramientas ágiles. Me encanta su propósito, que es apoyar a las personas con sus talentos y experiencias para desarrollar un proceso de transformación en sus negocios para ser más felices. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todo el público que nos está viendo, pues acá en Educación Continua. Gracias por la invitación. De nada, un placer tenerte. Creo que desde estos OKR University que manejas, creo que ya van dos años, ¿cierto? Dos Bueno, eventos grandes. en realidad ya tenemos nosotros 6 años y el evento grande que tenemos, que es el OKR Week, ya lo hemos hecho 5 veces, imagínate. ¡Wow! Genial. Si la gente no sabe, estos son eventos donde Javier y todo su equipo traen a las luminarias de los OKR, tanto online, en algunos casos presencial, inclusive a uno de los fundadores de los OKR, ¿no? Uno de los creadores. Así que estate atento de todas las cosas que Javier nos va a hablar y de pronto te vemos en el próximo OKR 2025, ¿no? Así que prepárense, no se pierdan esta genial presentación del día de hoy. OKR para las organizaciones. Javier, la palestra digital es tuya. Ok, Alfredo, bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla un poco para poder darle inicio a esta presentación. Les he traído acá, digamos, unas experiencias que quiero compartir, pero primero vamos a hablar de algunas cosas que son importantes antes de entrar en el mundo de los OKR, porque supongo que en este público que tenemos, pues hay personas que quizá están en un nivel pollito de OKR y quizá otros están en nivel Saiyajin, entonces vamos a ir de a pocos, ¿ok? Entonces... Bueno, el día de hoy vamos a hablar de impulsar el crecimiento de nuestra organización con OKRs, pero voy a iniciar por algo, por una pregunta que para mí es importante. Me voy a saltar eso porque ya me presentaron. Y la pregunta, digamos, a esta altura del año que yo me estoy haciendo y que me gustaría también que ustedes que están al frente se hagan es quién quieren ser en el 2025. Ya terminamos el 2024. Entonces ahora lo que nos debemos preguntar es quién queremos ser en el 2025. Y no digo qué queremos hacer. O sea, qué queremos hacer, qué metas o qué objetivos nos tenemos que poner, porque a veces vamos directamente a eso. Y a pesar de que yo promuevo los objetivos, también tengo clarísimo que el objetivo del objetivo es el ser, el convertirnos nosotros en una mejor versión. Y lo voy a ir explicando durante toda esta presentación, pero quiero dejarlos con esa pregunta, con esa idea. ¿Ok? Entonces, para dejar las palabras claves que vamos a utilizar en esta presentación, bueno, vamos a hablar de OKR, vamos a hablar obviamente de cultura, pero también vamos a hablar de mindset, que en realidad es algo que para mí es súper importante y ahora vamos a abordar un poco por qué el mindset es importante. Y para hablar un poco de la historia de los OKR, tenemos que hablar de Google. Y no les voy a contar quién es Google porque ustedes pueden googlear y pueden buscar quién es Google. Así que eso de ahí me lo voy a saltar. Pero Google en realidad es importante en la historia de los OKR. Y acá vamos a resumir un poco de dónde viene el término OKR, de dónde nace, qué relación tiene con la agilidad.
o que de repente no tienen ninguna relación, y acá lo vamos a ver. Bueno, todo empieza en los 50 con Peter Drucker cuando desarrolla el modelo de gestión por objetivos, ¿no? Eso más o menos fue en el 54. En el 68 viene Andy Grove y cofunda Intel y evoluciona este modelo de gestión por objetivos en OKR. O sea, ya Andy Grove fue la primera persona en el 68 que empezó a hablar y a trabajar con OKR, ¿no? Luego, estos OKR los toma John Doerr. Y John Doerr habla, digamos, con los dueños de Google, los hermanos dueños de Google, y les dice, señores, yo creo que el negocio que ustedes están haciendo está muy bueno, pero necesitan un método. Y yo voy a invertir en Google si es que ustedes me dejan implementar mi método que se llama OKR, ¿no? Que es el que ya le había aprendido a Andy Grove. Entonces, él implementa OKR y ahí empieza ya a crecer y a hacerse un poco más conocido este marco. Y ustedes, bueno, ya más o menos saben lo que pasó por Google, con Google después. En el 92 nace el Balance Scorecard, ¿no? Que algunos dicen que incluso le dicen a OKR el Balance Scorecard ágil, pero fíjense que el Balance Scorecard viene después. Y en realidad ya en el 91, bueno, que ahí está un poquito en desorden esto, por un año, Google evoluciona los OKR y los hace parte de su cultura y empiezan a hablar de esta cultura, este growth mindset, de la mentalidad de crecimiento. Empiezan a hablar ya en sus propios términos, empiezan ya a hacer una cultura reconocida, ¿no? Hablan de moonshots, hablan de experimentación, hablan de permitir el error. Entonces ya se notaba en Google todo esto que luego se hizo famoso por todos lados, ¿no? Y recién en el 2001 viene el manifiesto ágil, ¿no? O sea, y a veces mucha gente piensa que OKR pues es un método ágil. Es ágil, sí, pero no viene, digamos, de repente dentro de estas herramientas que se fueron creando ya dentro de este manifiesto, ¿no? Y bueno, en la actualidad ya tenemos, de hecho, muchas empresas utilizando OKR. Bueno, ahí está Google, LinkedIn, están los grandes. Localmente, el BCP, Rimac y muchas otras empresas, sean grandes, medianas y chicas, vienen utilizando OKR. Entonces, yo he escuchado por ahí a veces decir de que OKR está de moda, pero si yo tuviera que decir algo como eso, sería una moda retro, ¿no? Porque ya, digamos, ya tiene tiempo y de hecho una herramienta que tiene tanto tiempo funcionando, pues es que algo bueno debe tener, ¿no? Así que quería contarles un poco de la historia y también dejarles algunos datos interesantes de Google y su cultura, como puede ser de que ellos creen mucho en la innovación constante. Ellos dicen que el 20% de su tiempo lo tienen para proyectos apasionantes. O sea, ellos tienen el 80% de su tiempo para acciones del día a día, digamos, pero siempre tienen que tener un tiempo, o sea, es como obligado, para poder crear sus propios proyectos que generen innovación. O sea, que de repente, si no tienen que hacer nada en ese momento para poder crear, ok, tengo ese tiempo, no es parte de su cultura. Algo que también es parte de su cultura es la celebración del fracaso, porque el fracaso lo ven como aprendizaje, ¿no? Y de hecho, ellos tienen una frase pues que dice, si no te estás equivocando es porque no estás innovando, entonces, y está penalizado burlarse del error. ¿Por qué? Porque ellos quieren promover esta cultura de innovación y entienden que el fracaso es parte de... De hecho, hay muchos proyectos fallidos en Google, ¿no? Ustedes seguramente han utilizado algunas aplicaciones de Google que ahora ya no están, ¿no? El Hangouts, por ejemplo, ¿no? En algún momento existió y ahora creo que ya le dieron de baja. Y así como esas han habido muchas. Y lo otro es el enfoque en resultados, ¿no? El enfoque en resultados es algo que tú adquieres ya cuando te insertas esta cultura de Google. Y de hecho la implementación de OKR ha ayudado un poco porque OKR te va llevando a desarrollar hábitos para las personas, cultura para las empresas, ya vamos a hablar un poco de eso, para poder alinear estos objetivos individuales, digamos, hacia toda la organización. Entonces, un dato que también quería compartir con ustedes es que la Fundación ADECO elaboró pues esta guía con las 20 competencias contra la exclusión laboral, ¿no? Un poco para que los profesionales sepan, ok, qué competencias son las que el mercado está requiriendo. Entonces, okay, entonces tu checklist, ok,
Esta sí, esta sí, esta sí, estas de acá no las tengo, entonces tienes que ponerte en tu playlist de habilidades, digamos, que tienes que desarrollar de repente en el 2025, hay que colocar estas, ¿no? Ahí les he pues dejado la fuente para que ustedes también puedan revisarla, pero algo interesante que encontré en esta guía es que la orientación a resultados es uno de los atributos más demandados por las empresas, pero es el menos, es el que menos se encuentra. ¿Ok? Es el que menos se encuentra. Entonces, es súper importante que tengamos conciencia de esto, ¿no? Y lo hablo porque esto tiene mucha relación con la cultura de Google y también con la cultura que promueven los OKR. De hecho, nosotros, como bien dijo Alfredo, somos OKR University, tenemos 6 años desayunando, almorzando y cenando OKR. Hemos desarrollado ya 27 programas donde cada programa cuenta entre 20 y 30 profesionales, y donde los hemos formado en OKR. Además, hemos fundado el evento más grande de OKR de toda la América Latina, donde hemos traído pues, especialistas de distintas partes del mundo y hemos desarrollado resúmenes, hemos desarrollado el año pasado un estudio donde la intención era aprender un poco de por qué fallaban los OKR, qué es lo que está faltando en Latinoamérica. Porque obviamente pues algo que sabemos es que no somos Google, o sea, no todas las empresas somos Google, ¿qué es lo que está faltando? Y encontramos algo bien interesante. En Latinoamérica está faltando mucho mindset orientado a resultados. Por eso, porque a veces decimos, no, la cultura es un stopper, ¿no? Pero al final la cultura tiene que ver con las personas. Bueno, obviamente, pues las personas pues, somos los profesionales que estamos ahí insertos en la empresa, pero si nosotros no tenemos una mentalidad orientada a resultados, no vamos a tener esta ventaja competitiva que necesitamos para poder brillar en el mercado y lograr todas, no solo nuestras metas personales y profesionales, sino ayudar a la empresa a que logre los resultados que buscan, ¿no? Entonces, y entonces falta este mindset, ¿no? ¿Y por qué es importante este mindset, ¿no? Porque a veces nosotros y las empresas queremos buscar resultados distintos. Si ustedes están de repente escuchando este webinar, ha sido porque están buscando información, están buscando aprender para poder mejorar el siguiente año, o lograr distintos resultados el siguiente año. Pero al final nosotros para poder lograr resultados distintos tenemos que generar acciones distintas. Si seguimos haciendo lo mismo, obviamente no vamos a lograr resultados distintos. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces un día podemos amanecer bajoneados, tristes y obviamente no vamos a accionar y por ende no vamos a generar resultados. Las emociones también juegan un papel importante en nuestros resultados. Pero al final las emociones pues provienen de los pensamientos que tenemos, que pueden ser pensamientos empoderantes, ¿no? Que nos dicen, tú puedes, tú eres el mejor, etcétera, o pueden ser pensamientos limitantes, ¿no? Que nos dicen, no, tú no puedes, dicen todo lo contrario. Entonces, al final, para mí, los pensamientos juegan un papel muy importante porque los pensamientos tienen que ver con los programas que tenemos instalados en nuestra cabeza, y el mindset está ahí. Y para mí, OKR es un programa que podríamos instalar. La orientación a resultados es un programa que podríamos instalar, pero en realidad es una decisión, ¿no? Entonces, el mindset está a ese nivel y lo que nos falta es un programa que nos ayude, digamos, a desarrollar estas habilidades para poder estar orientados a resultados. Porque una vez que nosotros la tengamos, nosotros meta que nos pongamos la vamos a lograr. Si se dan cuenta y si yo les preguntara de repente para que hagan un ejercicio mental, ¿cuáles fueron esos 3 objetivos que se propusieron a inicio de año, ¿no? ¿Y cuántos de ellos han logrado? O bueno, ¿cuántos de ellos están midiendo mes a mes o semana a semana? Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta de algunas cosas. Entonces, una frase que a mí me gusta, de hecho estoy leyendo varias lecturas, todo el año he revisado muchas lecturas para hablar de este tema, y esa es una frase que a mí me gusta, ¿no? No puedes tener los mismos resultados siendo el mismo. O sea, algunos dicen haciendo lo mismo, pero yo te digo siendo el mismo. Entonces, por eso les hacía esta primera pregunta, ¿quién quieres ser? No qué quieres hacer, no qué quieres lograr, sino quién quieres ser, porque necesitas cambiar para poder cambiar tus resultados. Y esto de repente sería como instalarte este mindset, ¿no? O sea, obviamente tenemos muchos programas que ya no nos sirven y mi pregunta para con ustedes sería, ¿qué programas me están ayudando a lograr eso que quiero? Pero también la otra pregunta sería, ¿qué programas tengo instalado en este mindset
que tengo que desinstalar. Y esto se vería de repente, si yo fuera consciente de eso, sería tan fácil de repente como hacer este ejercicio. Bueno, acá creo que no me carga el video. Vamos a ver si me puede cargar. Pero sería como hacer esto, ¿no? O sea, tendría que desinstalar, o sea, quitarme este cerebro y ponerle un cerebro orientado a resultados. Y eso sería súper bueno y simple, pero no es tan fácil, pues, ¿no? O sea, ya, si no, todos podríamos lograr los resultados que queramos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta y cómo de repente tú ahí que me estás escuchando, estarás preguntando, ¿y cómo, Javier, yo sé si tengo una mentalidad orientada a resultados o no, ¿no? Si trabajo realmente por resultados o no, o si ya tengo este mindset instalado. Y esto es algo que, por ejemplo, hacemos en el día a día y que yo hago personalmente en mis negocios, pero también lo hago a nivel personal. Y todos los días nos juntamos con mi equipo a nivel empresarial. Esto es, digamos, una forma en la que nosotros revisamos que los objetivos que nos hemos puesto, o sea, los indicadores de los objetivos están avanzando. Entonces, todos los días, ok, nos sentamos y decimos, ¿no? A ver, para lograr este objetivo que nos hemos propuesto, ¿cómo lo vamos a medir? Estas 60 ventas de certificaciones. Ok, ¿cuál es el avance? Ok, la siguiente pregunta sería, este es el avance. Entonces estamos lejos, ¿no? Si estamos lejos, ¿qué podemos hacer de nuevo para poder mover ese indicador? Y todos los días estamos pensando y haciendo, ¿no? O sea, que ya, entonces yo tengo esta idea, vamos a implementar esta idea, esta iniciativa. Y entonces vamos moviendo un poquito ese indicador, todos los días, vamos moviendo un poquito ese indicador. O de repente podemos en esa conversación decir, no sabes que eso no tiene sentido. Entonces vamos a darle baja y enfocarnos y realmente hacer lo que es importante. Pero todos los días tenemos estas conversaciones a través de estos indicadores que tenemos y eso nos permite ir avanzando. A nivel personal, hacemos lo mismo. Bueno, yo hago lo mismo personalmente. De hecho, ahora estoy desarrollando mi propio mapa estratégico personal que también tiene OKR y todos los días veo mis metas y digo, ok, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Y yo lo pongo en tres cosas importantes, ¿no? Estas tres cosas importantes van a ayudar a mover un poquito de ese indicador, de esa meta que me he propuesto a inicio de año. Entonces, si nosotros hacemos esto todos los días, si nos sentamos de repente a las 6 o a las 6:30 o a las 5 de la mañana, si eres más disciplinado, a hacer ese ejercicio, entonces probablemente sí tengamos una mentalidad a resultados, ¿no? Si todos los días ya lo tenemos como un programa instalado, entonces probablemente sí. Y si no, es hora de pensar en quién quieren ser el siguiente 2000, el siguiente año 2025. Entonces, para mí, si hablamos de que OKR, además de un sistema, para mí también OKR es un mindset. Es un mindset que hará cuestionar si estás invirtiendo tus esfuerzos correctamente, porque de repente todos los días estás haciendo cosas y estás ocupado y has caído en la automatización, pero realmente no sabes si es lo que quieres. Ni siquiera lo tienes en un objetivo que pusiste a inicio de año. Y eso es lo peor que te podría pasar, porque vas a envejecer y cuando te des cuenta no vas a haber logrado lo que realmente buscabas, ¿no? OKR es el mindset que te ayudará además a generar disciplina para hacer lo que tienes que hacer en el momento preciso. Y esto es desarrollar un músculo. Y esto es tanto a nivel personal como a nivel empresa. A nivel personal esto se llama hábito y a nivel empresa esto se llama cultura. Entonces, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Además, OKR es el mindset que necesitas para poder convertirte en tu mejor resultado. Y por eso yo les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Quién quieren ser? Porque a veces confundimos que lo más importante es la meta y hay que luchar por la meta. Y está bien, hay que luchar por la meta, pero en realidad lo más importante es en quién me convierto al ponerme esa meta. Si yo, por ejemplo, me pongo de meta pues correr una 42K, yo después de eso yo no voy a ser el mismo. No voy a ser el mismo porque ya hice mi entrenamiento, mi cuerpo se adaptó a eso, he generado químicos distintos, tengo pensamientos, digamos, distintos porque ya me siento más seguro. Entonces, ustedes se pusieron en correr las 42K de meta, pero cuando logran esa meta, ya no van a ser las mismas personas, ya cambiaron. Y eso es lo importante. Y lo mismo pasa con las empresas. Si se ponen un moonshot, un disparo a la luna, y logran ese disparo a la luna, las empresas van a cambiar su cultura, sus creencias, porque ellos van a tener que transformarse. Y ahí entra la transformación. Entonces me gusta OKR porque logra realmente transformación cuando entiendes cómo hacerlo. Y claro, parece sencillo, pero no es sencillo. Ya vamos a ver un poco esto durante la conversación. Entonces, bueno,
Un poquito para poder hablar de qué es OKR. Bueno, es un sistema de trabajo colaborativo. ¿Colaborativo por qué? Porque pues no se hace entre varias personas para poder setear objetivos medibles que conecten con el propósito de la empresa, ¿no? O sea, esto tiene que estar, yo no puedo hacer OKR si no tengo la estrategia clara. ¿Y qué es la estrategia? Pues la visión, el propósito, ¿no? eh, del negocio. Y esto me va a ayudar a impulsar, digamos, estas contribuciones medibles, que son estos pequeños, digamos, avances que hago yo todos los días para poder mejorar, ¿no? En los equipos y en la organización. Entonces, un poco esa sería la definición. Y ahora vamos a ir a un ejemplo, ¿ok? Vamos a ir a un ejemplo un poco para poder aterrizar el concepto de OKR. Siempre para poder diseñar OKRs yo tengo que tener claro cuál es el dolor real. Por eso el diseño de OKRs puede ser un arte y por eso existen también los OKR Coach que te están cuestionando para ver si ese es el mejor OKR que tú puedes diseñar, porque mucho nos pasa, Alfredo, de que vienen personas que nos piden auditorías de OKR, porque hacemos estas auditorías de OKR, y llegan pues y nos dicen: Estos son mis OKR, están bien", y la mayoría pues son tareas o son proyectos. Entonces, ahí nos damos cuenta que o no tiene claridad de cómo diseñar OKR o no han sabido bien cuál es el contexto para poder generarlo. Entonces, en este caso, vamos a poner caso de una persona pues que quiere bajar de peso, ¿no? Entonces el dolor es que, bueno, no le queda su ropa, usted es María, que no le queda su ropa, se cansa cuando camino y sube las escaleras y tiene el colesterol alto, ¿no? De hecho, seguramente empezó pues a preocuparse ya cuando el doctor le dijo algo, porque a veces no nos preocupamos por esto, ¿no? Lo dejamos al final. Entonces, para eso vamos a, vamos a ver qué es lo que cómo podría diseñar un OKR personal para poder mejorar esto. En este caso, ¿el objetivo cuál sería? El objetivo sería tener una mejor salud física. ¿Por qué? Porque en el fondo, si le preguntamos por qué quiere, digamos, lograr esto, porque quiere recuperar esta energía para poder pasar tiempo con sus hijos. En el fondo quiere hacer eso y eso lo mueve y está bien y es importante que eso lo tengamos claro, no solo correr la maratón, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hablara de la maratón, eso no sería lo más importante. ¿Por qué quiero correr la maratón? De repente sería que quiero anclar algo en mí o quiero ser un corredor o quiero ser una persona más fuerte, ¿no? Quiero cambiar mi ser. Entonces siempre hay algo detrás. ¿Y por qué es importante definir así el objetivo? Porque para nosotros, para OKR University, nosotros creemos que el objetivo es importante y debe conectarse con algo que nos inspire, con el corazón. Debe también tener claro por qué quieres lograrlo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a ayudar también a que motive a la organización, motive a tu equipo, que tú te motives si es un OKR personal. Entonces, esto de acá, por eso, esas preguntas y entender ese dolor también es importante para poder diseñar un buen OKR. Y por otro lado, están los resultados clave. Los resultados clave nos van a decir si esto que yo quiero lograr, pues ¿cómo voy a saber si lo estoy logrando? Entonces, en este caso, el resultado clave, el indicador sería reducir mi peso de 80 a 70 kilos. Con eso me voy a dar cuenta de que ya tengo una mejor salud física, pero también vamos a poner otro KR, otro indicador que nos diga reducir el nivel de colesterol de 160 a 125, porque también yo puedo bajar de peso, pero quizá no estoy bajando el colesterol, que es algo que me está afectando, porque ahí lo tengo como dolor. Entonces, a veces poner un resultado aquí adicional que asegure que yo estoy, digamos, haciendo de manera correcta ese objetivo es importante. Entonces, a veces se sugieren poner más de uno, dos o tres incluso, ¿no? Y bueno, estos resultados clave nosotros los conectamos con el cerebro, ¿no? Porque nos hacen pensar en cómo saber que he logrado el objetivo, porque a veces el objetivo puede ser muy soñador. Entonces el cerebro obviamente te va a decir: ya está bien, está bonito, estás soñando, pero ¿esa es la mejor forma de medirlo o te estás engañando, ¿no? Em, es un objetivo en realidad que va a cambiar el status quo de donde estás o no. Entonces, es importante que el cerebro ahí nos ayude a generar esta parte analítica para poder diseñar un buen KR. De hecho, nosotros utilizamos este Canvas, este es como un lienzo que ayuda, digamos, a poder como diseñar de mejor manera o de manera más sencilla
un OKR. Y lo vamos a revisar rápidamente con este mismo ejemplo para que vean cómo se completa y cómo ustedes de manera sencilla también pueden diseñar sus OKR. ¿Ok? Esto puede servir para una empresa o para una persona. En este caso, el objetivo, por ejemplo, de esta señora María era tener una mejor salud física. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es importante? Porque quiero recuperar mi energía para poder pasar tiempo de calidad con mis hijos, ¿no? Las características que debe tener este objetivo, bueno, tiene que ser inspiracional, le tiene que inspirar a las personas, tiene que ser cualitativo. ¿Qué significa que sea cualitativo? Pues que no tenga métrica, fíjese que no tiene ningún número por acá, y tiene que ser fácil que recordar, ¿no? O sea, tener la mejor salud física creo que es algo corto que puedo recordar. Y por otro lado están los resultados clave. Los resultados clave normalmente deberían iniciar por un verbo. Y el verbo en este caso es reducir. O sea, quiero reducir. El indicador va a ser, en el primer caso, el peso en kilos y en el segundo caso, el nivel de colesterol. Tengo que tener también claro cuál es el actual, porque digamos cuál es mi peso actual, cuál es mi colesterol actual para poder medirme, porque lo que no se mide no se mejora, entonces no tendría sentido que yo inicie mis OKR si no tengo claro quién soy en este momento, ¿no? Y lo otro es la meta, a dónde quiero llegar. Entonces quiero bajar de 80 a 70, bajar de 160 a 125. Por otro lado, tengo otras variables que son ya más de empresa, que es el responsable, ¿no? ¿Quién se va a hacer el cargo? ¿A quién le voy a pedir las cuentas de este OKR si fuera una empresa? Y la interdependencia, ¿de quién dependo? De repente quiero bajar la velocidad, no sé, pues de aprobación de crédito, pero si yo dependo del área financiera, entonces, ok, ¿a quién más tengo que decirle que me ayude, ¿no? Y el nivel de confianza, esto ya tiene que ver con el equipo. Si es que el equipo quiere o tiene confianza que esto lo va a lograr, ahí le pone un porcentaje, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Para poder saber si este OKR en realidad o este KR vale la pena, porque a veces lo podemos descartar. Es para generar la conversación, sobre todo con el equipo, porque la idea es que esto se construya en equipo. Entonces, vamos a dejar, estas son algunas preguntas que también les puede servir para poder diseñar mejores OKR, ¿no? Por ejemplo, una pregunta para diseñar buenos objetivos es, ¿dónde queremos centrarnos para mejorar y lograr avances medibles en el corto plazo? ¿Por qué es crucial para nuestro éxito este objetivo? Y la pregunta creo que más importante es, ¿por qué ahora nos ponemos este objetivo? ¿Por qué es importante ahora, no? Porque la idea después del OKR es que nosotros tengamos claridad de que eso es importante, o sea, hacerlo importante primero. Todo lo que nos debería llevar a OKR es a tener claro qué es lo más importante ahora, ¿no? Y por otro lado, los resultados clave también nos podemos ayudar con estas preguntas, ¿no? Al final del periodo, ¿cómo sabremos que hemos logrado el objetivo? ¿Cuáles son los indicadores clave que demuestran nuestro progreso? ¿Qué métricas nos ayudarán a evaluar el éxito? Y en algunos casos pasa que muchas personas cuando están iniciando su diseño de OKR eh, generan tareas, o sea, lo diseñan como si fuera tareas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estas preguntas podrían ayudar, ¿no? ¿Cuál es el resultado previsto de la tarea X, ¿no? Esto es un poco para poder como hacerles coaching. ¿Cómo contribuye esta tarea a nuestros objetivos generales y qué es aquello que queremos aumentar o disminuir a partir de esa tarea? Entonces, esto es como para ir ahondando, hacer las preguntas correctas para generar un buen diseño de OKR. Y bueno, al final, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos en OKR? Al final lo que hacemos es para generar distintos comportamientos. Si nosotros nos ponemos objetivos y los medimos siempre, lo que vamos a generar es un nuevo comportamiento en las personas para que ellos de alguna manera hagan este cambio, ¿no? Este cambio a nivel personal, a nivel cultural dentro de la empresa. Entonces, el tema de rendir cuentas, el tema de medir, el tema de ponernos objetivos, el tema de hacer reflexiones, todo eso va a generar un nuevo comportamiento que podría derivar en una nueva cultura, que nosotros le decimos que es una cultura orientada a resultados. Y para eso vamos a hablar un poco del caso de Google, ¿no? Que es un caso emblemático, que es el más conocido. Y obviamente ellos pues ya lograron esto, ya tienen esta cultura orientada a resultados. Y lo vamos a poner con este ejemplo, ¿no? Google en algún momento, ya hace mucho tiempo, en el 2008, ellos
lo que querían era duplicar el crecimiento, su crecimiento, porque lo que querían era generar esta claridad, responsabilidad y búsqueda de grandeza. Eso es lo que querían, tener esta mentalidad de crecimiento en Google. Entonces, para eso, lo que generaron primero es transparencia. Le dijeron a todos cuál era la visión completa de la organización. Que eso es súper importante para que esto funcione. Si no hay transparencia, si no se comparten los objetivos y la estrategia con la organización, entonces el equipo no va a saber qué es importante. Si no saben qué es importante, no, esto no funciona. El objetivo que ellos se pusieron era tener el mejor navegador web del mercado, que en esa época era el Chrome. Entonces, esto se lo pusieron en el 2008. En el 2008, ellos se pusieron como objetivo lograr 20 millones de usuarios. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues que lograron 10 millones de usuarios. No llegaron a la mitad, llegaron al 50%. ¿Por qué? Bueno, porque Google recién estaba adoptando esta cultura orientada a resultados. Entonces había que aprender, ¿no? O sea, como cualquier músculo, hay que trabajarlo, desarrollarlo, cualquier hábito, hay que hacerlo con disciplina, ¿no? El 2009, su meta era lograr 50 millones de usuarios y llegaron a 37 millones. Y el año 2010, ya en el tercer año, ellos se pusieron de meta lograr 100 millones de usuarios y fíjense que este año sí ya lograron pues estos 110 millones de usuarios que digamos que era su moonshot, lo sobrepasaron, sobrepasaron este moonshot porque ya a esta altura, después de 3 años, fíjense, ya esta cultura orientada a resultados pues ya estaba desarrollada, ya entendían bien cómo eran, probablemente ellos habían también modificado la densidad cultural, que ya le voy a tocar más adelante, sobre la orientación a resultados. Entonces, este es un caso interesante porque ellos fueron como mejorando pues, conforme pasaba el tiempo y finalmente pues, su moonshot lo sobrepasaron. Entonces, este es un caso interesante. De hecho, en Google también, ¿cómo funcionan los OKR? Los OKR funcionan a varios niveles, ¿no? O sea, ustedes saben que los OKR normalmente en muchas empresas pues van de arriba hacia abajo, ¿no? Top down. Y van desde la compañía, desde los OKR de la compañía, van decantando a los OKR de área, los OKR van bajando a nivel de equipo y luego van bajando a nivel individual. Pero en Google, esto de acá puede ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. En realidad, en palabras pues del vicepresidente de operaciones de Google, él prefiere hacer un bottom-up, o sea, que vayan de el OKR individual al OKR equipo, hacia el OKR de área, hacia el OKR de compañía. Pero esto de acá requiere ya haber pasado una brecha cultural que no cualquier empresa puede tener, ¿no? Hay cierta madurez en Google que obviamente pues hay que pasar, ¿no? Fíjense que les demoró 3 años, que no es en realidad tampoco, me parece poco tiempo, para poder lograr un poco esta cultura y estos resultados. Entonces, algo que también es interesante en esta cultura de Google es que ellos trabajan bajo este porcentaje de objetivos asignados y objetivos aspiracionales. Ellos dicen, ok, dentro de tus objetivos que le asignan a las personas, a los equipos, 20% van a ser objetivos asignados. ¿Qué son objetivos asignados? Son estos que son sencillos de cumplir, ¿no? O sea, ventas, por ejemplo. Las ventas, ok, tienes que vender esto, ya está bien. Es algo que se puede alcanzar, sí, entonces 20%. Cosas que sí o sí debes lograr, ok. Y por otro lado, ellos se ponen 80% de los exigentes, de los más arriesgados, de los moonshots. Entonces, es que son cosas que quisieran lograr. O sea, lo trabajan de repente al revés, ¿no? O sea, ellos no son para nada am, como estas personas o estas empresas que dicen, no, vamos a poner algo para que la gente de repente eh, no falle, ¿no? Ellos dicen que como están dispuestos a fallar, entonces se dan el lujo de colocar 80% de objetivos moonshot o aspiracionales. Entonces, eso también denota pues que tienen esta cultura orientada al logro y bueno, si se equivocan, no pasa nada, ¿no? Entonces, acá hay 4 criterios que quería compartir con ustedes ya para terminar sobre qué habilidades, pues estas son como preguntas que ustedes se podrían
hacer para que su equipo redacte OKR de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las habilidades, ¿qué necesitamos desarrollar en habilidades para lograr nuestros resultados clave? ¿Qué tiempo, si disponemos de tiempo para poder generar estos resultados clave? Tenemos la autoridad necesaria para tomar decisiones y acciones que afecten directamente a los resultados clave, porque a veces asignamos, digamos, esto o creamos estos OKR, pero al final dependen de otra persona o de otro equipo, y tenemos los recursos necesarios para poder lograr este resultado clave. Entonces, estos son algunos criterios que son importantes tomar en cuenta. ¿Y cuál podría ser pues, el momento más complejo en la adopción del marco OKR? Y como bien les decía, creo que este es uno de los dolores más fuertes. Como esto es un cambio cultural, pero también es un cambio de cómo estamos haciendo las cosas, y quizá lo veamos más adelante con un ejemplo. eh, Cuando nosotros vamos a cambiar un hábito, si yo quiero ser una persona, pues, fuerte, digamos, supongamos que yo quiero ser, pues, alguien fit, ¿no? O sea, súper fit, y de repente los que están escuchando alguna vez se lo han propuesto, ir al gimnasio, ¿no? Tienes que empezar a ir al gimnasio. Entonces, ¿cuánto te cuesta el levantarte temprano? ¿Cuánto te cuesta y cuándo lo abandonas, ¿no? Entonces, si tú no desarrollas ese hábito, entonces no vas a lograr ese cambio. Y eso es lo que también le cuesta a una organización, el hábito, por ejemplo, de la revisión del progreso, o sea, tener estas reuniones para revisar cuánto de eso hemos avanzado. Pero no solo revisar, sino algo que de repente en Latinoamérica es complicado, ese tema de rendir cuentas, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿y eso por qué no lo has logrado? ¿Ah? Es como que te sientes mal, ¿no? Hasta se escucha mal cuando de repente ahorita yo lo estoy diciendo, porque no estamos acostumbrados. Pero eso pasa en ciertas culturas, ¿no? En otra cultura organizacional de repente eso es normal. De hecho, creo que luego nos queda tiempo para hablar de un caso práctico. Y lo otro es ajustar el plan de acción. A veces no, nos quedamos pues con la misma hoja de ruta. Decimos, no, hasta fin de año hay que seguir con la hoja de ruta, ¿no? Pero la idea es salir de ahí. Si no funciona, lo soltamos. Nos cuesta soltar a veces. Que lo soltamos y nos vamos a otra que podría acelerar nuestro plan. Entonces, a veces tenemos que desarrollar estos nuevos hábitos para poder generar esta cultura orientada a resultados que duele al inicio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que es a la parte de las revisiones, las cadencias, ¿no? A hacer revisiones trimestrales, rendir cuentas trimestralmente, pero además no solo trimestralmente, porque los equipos de repente más pequeños se van reuniendo semanalmente, quincenalmente y hasta diariamente para poder ver y medir sus avances, hacer retrospectivas, y todo esto tiene que ser parte ya de la disciplina que tenemos que generar, que a veces no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí hay un cambio, sí, esto genera un cambio en la cultura, genera un cambio en los hábitos, y eso es lo que al final a las empresas les va costando. Entonces, si nosotros, ya para ir cerrando, hablamos de que para las personas, digamos, el OKR, pues, para las personas, perdón, es el desarrollo de hábitos lo que los cambia. Para las empresas es la cultura, y ahí es donde entra la cultura como algo importante. Y el OKR siempre entra a cambiar la cultura y desarrollar la cultura en este proceso. También es importante, hacer una gestión del cambio es muy importante, porque los OKR se enfocan, de hecho, en el qué, en la estrategia, e impulsan la conducta de forma visible, mientras que la cultura nos va diciendo el cómo vamos a hacer, porque el equipo al final es el que ejecuta. La cultura ejecuta la estrategia, no son los OKR los que ejecutan la estrategia, sino al final es la cultura la que va a ir, digamos, decidiendo si se hace rápido o lento, el cómo, ¿no? Y finalmente, pues la cultura es invisible, entonces es algo que tenemos que ir trabajando para poder desarrollar, pues, esta cultura orientada al crecimiento. El otro día estaba hablando con un cliente y él me contaba su caso, ¿no? Él le decía así, él mencionó un término que me gustaría compartir, que era la densidad cultural. Él lo que se propuso es hacer crecer mucho su negocio, un negocio educativo. Y él decía, ok, yo lo que me di cuenta cuando nosotros nos acompañamos a implementar OKR, era de que el diseño estaba muy bien,
pero acá el problema era la ejecución. O sea, ¿cómo hago para ejecutar estos muchos, todo lo que yo me he planteado con una cultura pues que no está acostumbrada a la rendición de cuentas, que no está acostumbrada a las revisiones, que no está acostumbrada a tener todas estas reuniones de medición, a la analítica? ¿Cómo hago, no? Y él en este proceso pues se dio cuenta que tenía que estirar a las personas, ¿no? Estirar es como sacarlos de su zona de confort. Muchos de ellos renunciaron y luego empezó a contratar gente que le costó bastante tiempo, me dijo, le costó bastante dinero, pero él decía, yo lo que tengo claro es que tengo que aumentar la densidad o la cantidad de personas orientadas a resultados en este momento para poder hacer este cambio, ¿no? Y lo hizo así, o sea, él le decía, esta es la densidad cultural que necesito en este momento. Antes, si yo tenía pues 80 personas más orientadas pues al trabajo por tareas y de repente a las personas y 20% orientado a resultados, ahora tengo que tener un 50-50 y se enfocó en eso, ¿no? Y así hizo que su empresa adoptara esta mentalidad orientada a resultados, porque luego los que empezaron a venir después ya adoptaban esta cultura orientada a resultados. Entonces, eso, digamos, esta conversación me pareció interesante y de hecho está muy relacionado con esto que les estoy mostrando en este momento, señores. Y bueno, ya para terminar, mi reflexión final es esta, ¿no? Es quién quieren ser, en quién se quieren convertir en este 2025. Vayan pensando. Y con esto yo me refiero a qué metas se quieren, justo un poco hablando un poco de mi plan estratégico, qué metas se van a poner. Cuando se pongan metas, pónganse 3 metas el siguiente año que sean muchos, que lo saque de su zona de confort. No se pongan las mismas metas de siempre, pónganse 3 metas por lo menos que lo saquen de su zona de confort, ¿no? O sea, dar una conferencia a nivel un poco más grande, si de repente les cuesta, o hacer un viaje que de repente sea un poco lejos, cosas así. ¿Qué hábitos van a desarrollar? Porque tienen que cambiar hábitos también para poder generar esta nueva versión que quieren, para poder hacerla sostenible, porque al final las metas no son lo más importante, lo que les digo es, son en quién se convierten, y esto al final tiene que ver con los hábitos, ¿no? ¿Qué valores de repente van a desarrollar? ¿Qué experiencias objetivo van a surtir este siguiente año? Porque a veces las experiencias son las que logran esta transformación, ¿no? Entonces también es algo que, por ejemplo, yo estoy incluyendo en mi plan personal y obviamente qué nuevas habilidades van a desarrollar, y esta sería una super habilidad que ustedes podrían tener, que es la habilidad de estar orientados a resultados porque los va a ayudar a generar cualquier otra habilidad. Esa es la habilidad maestra, digamos. Entonces, ¿y qué habilidades también le van a dar de baja? ¿No? ¿Qué pensamientos también les tienen que dar de baja? Eso también es importante. Así que los dejo con esta pregunta y hacerles recordar esto, ¿no? Que al final ustedes son su objetivo más grande. Javi, muchísimas gracias. ¿Qué tal viaje? Yo personalmente he viajado duro, ¿ah? He viajado por el coaching, preguntas poderosas, ¿no? Rompimiento de creencias limitantes, Fixed Mindset, Mindset, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Creo que hasta con creencias limitantes, por ahí he viajado un poco con la programación neurolingüística, ¿no? Y ni qué decir del diseño, ¿no? Por ahí, para hacer tus metas, no sé. Smart, Smarter, Pure, Clear, no sé, ha sido un viaje, pero re genial. He estado yo, si por ahí me has visto, concentrado en todo lo que has hablado. Yo creo que hay un tema bien interesante sobre la cultura, ¿no? Se habla mucho sobre la cultura. A veces creo que la cultura en las corporaciones o en las organizaciones tampoco está tan bien definida, ¿no? Ujú, En algunos casos, culturas como Google o como IBM, Apple, etcétera, etcétera, una madurez increíble, ¿no? Pero a veces las culturas en las corporaciones son, pues, PowerPoints, visitas a por ahí sociales, un poco de la cultura, ¿no? Y si hablamos de la cultura, tomando en cuenta que nosotros somos un país emprendedor, ¿no? Si ujú. hablamos de la cultura del emprendimiento, de la cultura dentro de las compañías, de los emprendedores, esta a veces no existe, ¿no? Y no existe porque básicamente estás más preocupado en no quebrar
que en entender el día a día y cómo va sucediendo, ¿no? Me ha encantado el tema de hábitos. Yo siempre hablo de microhábitos también. Creo Ujú, que es una de las partes más importantes y sobre todo creo que yo que hago diseño, y estoy seguro que tú también lo haces, hay que estar orientados o centrados siempre en las personas, ¿no? ujú, Y las personas que son emociones, ¿no? sí, Decía Humberto Maturana, las empresas están hechas de personas, pero las personas hacen las organizaciones. ¿Y quiénes son las personas? Emociones, ¿no? Así que creo que si las personas quieren construir una cultura de innovación, quieren tener esos resultados a través de enfoques prácticos, me hizo mella un poco, no sé si la gente que nos está escuchando y nos está viendo, si hay coaches, conferencistas, si hay por ahí desarrolladores o gente que hace desarrollo personal, no sé si les hizo mella algo que entendí, ¿no? Mucha gente se enamora del objetivo, ¿no? El objetivo principal viene a ser la meta, la acción de la transformación, pero creo que nosotros dentro de esta facilitación hemos aprendido o hemos entendido que básicamente yo hago sesiones de objetivo, que es una cosa, y luego sesiones de camino, ¿no? En el ujú, camino está todo lo que quieres desarrollar. Luego tu exacto. sesión de objetivo es la final, es el feedback, el feed forward que quieres realizar. Javier, qué genial. Sí, Yo personalmente he hecho un súper viaje por aquí buenísimo, y quiero buenísimo. terminar con algunas preguntas, si me permites, por ahí, ¿no? Claro, con gusto. Que, no sé, diferencias, para mucha gente de pronto el nombre de OKR no le suena, ¿no? Ujú, O de pronto lo ha escuchado por ahí y dice, ¿cómo se come, no? Pero es más fácil haber escuchado los KPI, ¿no? Que de cierta forma a veces también se han vuelto dentro de las organizaciones. eh, no quiero hablar mal de cómo se llaman, pero los KPI, ujú. básicamente, que se escuchan mucho, ¿cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI? Ok, esa es una pregunta muy común. De hecho, tú sabes que también soy marketero y estoy al tanto de qué es lo que más busca la gente en Google. De hecho, lo que más busca en Google cuando hablas de OKR es esta diferencia de OKR versus KPI. De hecho, si buscan ahí van a encontrar un artículo nuestro, porque ya lo posicioné, ya le hice SEO. Y un poco para resumir cuál es la diferencia, cuando hablamos de OKR, hablamos de ejecutar y medir la implementación de la estrategia. O sea, OKR está súper ligado con la estrategia y KPI está ligado con la operación. O sea, ¿a qué me refiero? La estrategia normalmente que define una empresa tiene que hacer un cambio, pues no tiene que ser o sea, bueno, hay estrategias que dicen mantener, ¿no? Por ejemplo, hay un estilo de estrategia que es mantener y el otro es como dar este salto. Pero normalmente, pues, las empresas quieren crecer. Entonces, y para crecer, tú tienes que hacer un cambio en el status quo. Entonces, el OKR está ligado a este cambio en el status quo, ¿no? Mientras que el KPI es para poder medir y mejorar algún proceso, servicio, producto. Y te lo pongo de repente con un ejemplo simple. Si tú vas a correr pues una maratón puede ser pues correr 42 kilómetros, ¿no? Supongamos que eso es tu moonshot, ¿no? Correr tu maratón en 42 kilómetros en 4 horas, ¿ya? Y eso va a ser de acá a 6 meses. Entonces, ¿cuál sería ese es tu objetivo? Tu KR o ser un maratonista sería tu objetivo. Eh, Tu KR sería, pues, de repente aumentar la distancia recorrida, pues, de 10 a 40 kilómetros en estas siguientes 12 semanas, ¿no? Eso es lo que tendrías que mejorar para poder alcanzar tu objetivo. Así te vas a medir. Luego tendrías que de repente reducir tu tiempo promedio por kilómetro, digamos, ¿no? O sea, vas midiendo de 6 a 5 de repente en los siguientes 4 meses. Ese es tu siguiente KR. Y pero si fueran KPIs, digamos, ¿cuáles serían los KPIs de este caso, de este objetivo? Entonces ya sería de repente la frecuencia de entrenamiento, o sea, no sé, ponerte 5 sesiones semanales, tu ritmo promedio, a veces ponen creo que es el Garmin, no me acuerdo, es como que está este reloj que te va midiendo exactamente pues cómo va todo, Garmin, creo, ¿no? Estos. sí, ajá, estos Garmin que se han puesto de moda, que la gente está usando, que son muy buenos. Tengo amigos corredores, entonces ellos lo usan. Yo todavía no me he comprado uno.
que te van midiendo todo, ¿no? O sea, todo lo del momento, digamos, cuántos kilómetros vas recorriendo, cómo está tu pulso, tu ritmo promedio, tu paso de carrera, etcétera, que es lo que estás midiendo en ese momento. Pero en realidad, fíjate que el OKR tiene que ver con esa transformación que yo quiero hacer, porque de repente, ¿por qué quiero correr por esos 42 kilómetros que yo me lo estoy pensando para el siguiente año ponérmelo como Ay, ay, ay. una montaña para romper creencias, ¿no? O sea, Claro, claro. ¿qué creencias? Pues yo lo que quiero ser es una persona perseverante, que no se rinde, que puede desarrollar su físico hasta un nivel que de repente piensa ahorita que no lo puede desarrollar. Entonces, esos son mis porqué y eso va a generar un cambio en mi propio status quo personal. Entonces, el OKR, el medir cómo voy a llegar ahí, es, es, es esa Javier, primera parte. tomando en cuenta eso, Ujú. creencias limitantes, ¿no? Creo que por ahí has lanzado varias veces el tema de creencias limitantes y me parece que es que encuentra mucho el tema de OKR, ¿no? Me imagino que es por la resistencia al cambio, Totalmente, ¿no? totalmente, sí, Ok, sí, sí, está genial lo que nos mencionas. Una pregunta más ahí. ¿Cómo aseguramos que los OKR sean ambiciosos, si podríamos llamarlo así, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de KPIs o cuando las compañías hablan de KPIs, no me vayan a malinterpretar, por favor, lo que nos están escuchando. Ya con 17 años en corporativo creo que lo he visto todo. Pero a veces estos planes estratégicos pues son y que no se cumplen, ¿ah? Por ahí si alguien quiere decirnos lo contrario, bienvenido, pero ya con la experiencia que posiblemente hemos visto, los planes estratégicos a veces no se cumplen, ¿no? Pero están desarrollados de una manera súper, súper genial, ¿no? Tú la compras, ¿no? Pero en sí. este caso, ¿cómo aseguramos que los OKR sean ambiciosos pero alcanzables, ¿no? Como por decir la carrera de los 42K. Es un tema muy ambicioso, ¿no? Pero para Ujú. hacerlo alcanzable, tú debes empezar a desarrollar ciertos patrones de conducta, de hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, yo se podría recomendar, digamos, recomendaciones para poder asegurar esto. Creo que lo primero que sería es generar el compromiso. ¿Cómo generas compromiso? Involucrando, en este caso, al equipo que va a llevar a cabo ese objetivo, ese OKR, que ellos hagan el diseño, porque si ellos hacen el diseño se van a comprometer. Eso va a ser, y van a rendir cuentas también Entonces posteriormente. hablamos de co-creación ahí. O sí, tiene que haber Primer punto, co-creación. co-creación, bacán, bacán. Eso sería lo primero que podría recomendar. Y un segundo punto, esto tiene que ver ya con madurez, ¿no? O sea, OKRs ambiciosos al inicio de una implementación de OKR pueden frustrar si no los logras. Entonces también al inicio lo que se recomienda normalmente es ir con OKRs que se puedan lograr para que el equipo no se frustre desde un inicio y luego ya ir aumentando mientras ellos van desarrollando este músculo, mientras yo también voy mejorando mi densidad de personas orientadas a resultados, porque también tengo que subir el growth mindset del equipo, ¿no? Claro. Entonces, eso digamos sería como Entonces, digamos de que empiezo de a poco para subir gasolina emocional, ¿no? Empiezo a exacto. llenar el tanque, lleno el tanque. Básicamente es, así como lo estás diciendo, es como empezar a tratar de que este growth mindset se vuelva en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Las cualidades Totalmente, dentro de los equipos de alto rendimiento son autogestionados, autoemocionalmente, conocen sus roles, ¿no? Inclusive estaríamos hablando de Agile, ¿no? Básicamente son un equipo dentro de un rol. No hay un líder en sí, sí hay un vocero, pero cada ujú, uno sabe dónde está generando el cambio, ¿no? Hay un daily planning, etcétera, etcétera. Qué genial. totalmente, sí. ¿Algo más en ese ladito o puedo continuar con una pregunta más? Sí, claro, vamos con una pregunta más. ¿Los OKRs se pueden alinear? ¿Nos diste una pirámide? No sé si alguna vez Ya. has escuchado la pirámide, bueno, la pirámide más famosa es la pirámide de Maslow, ¿no? No sé si alguna vez tú o alguien de los que oyentes nos está escuchando conoce la pirámide de Diels organizacional, ¿no? La pirámide de Diels generamos acciones efímeras que son las que se hacen dentro del comportamiento. Hoy día mueves el comportamiento, pero el comportamiento puede cambiar
en cualquier momento por cosas externas del sistema, ¿no? Entonces Ujú. el comportamiento no continúa, ¿no? Por creencias limitantes, etcétera, etcétera. Luego viene el cambio generativo dentro de la organización. Este cambio generativo se da en la conducta y en el valor. Y luego viene, digamos, la metaposición, ¿no? Hablamos ya del cambio transformacional o transgeneracional de la organización, donde ya se ve desde la identidad. Este baja como un waterfall hasta abajo y rompe toda la organización, ¿no? Entonces, por ahí, esta pirámide que nos mencionaste que viene a ser de arriba hacia abajo, ¿no? Del Ujú. 60%, creo que por ahí leí un tema hacia arriba. ¿Cómo sería esto, digamos, cómo lo alineamos en estos porque hay diferentes niveles, ¿no? Se define un marco. En realidad hay un ejercicio práctico que utilizan algunas empresas para poder como alinear estos OKR entre los distintos niveles de la organización. Entonces, lo que hacen es un proyecto de OKR multidisciplinario, o sea, que sea transversal a distintas áreas, ¿no? Entonces, como que, supongamos que sea un banco. Entonces, dicen, ya, ok, el objetivo de hacer todo lo que hacemos, pues, es generar justamente esta alineación. Y para hacerlo transversal, ponemos un objetivo que puede ser, creo que lo mencioné, disminuir el tiempo de aprobación de tarjetas de crédito o de un crédito. Ok, ¿Qué va a implicar esto? Que yo genere un equipo multidisciplinario donde intervenga desde el área de tecnología, ¿no? Porque es la parte digital, de repente inicia ahí el proceso, pero eso luego va a pasar por la parte comercial, la parte financiera, la parte legal. Entonces yo tengo a muchos involucrados para poder como empezar a trabajar juntos y a lograr algo que sea multidisciplinario para que luego la organización también, de alguna manera, los que están alrededor se den cuenta de que esto es necesario, ¿no? Y algo que de repente se hacía pues en 2 días, ahora se hace en menos de una hora y ha generado un cambio. Entonces, que es necesaria hacer romper estos hilos, pues, ¿no? Entonces, en algunos casos se hace este tipo de proyectos para poder lograr este objetivo de alinear los OKRs Javi, dentro. una pregunta que posiblemente no tenga nada que ver con los OKR, pero para desmitificar algo que te voy a contar. Yo me considero un evangelista de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Y sobre todo de los equipos más que multiroles, multiperfiles, ¿no? De diferentes perfiles, ¿no? Para romper un poco, desmitificar el tradicionalismo de que todos deben ser con cierta orientación, ¿no? Esto me viene y de pronto lo has tocado alguna vez en Creatividad S.A. de Ed Catmull. No sé si alguna Ujú. vez le has dado una ojeada, ¿no? Los, Sí, los claro, brain claro. trusts, Ujú. estas mini áreas o mini auditorías que se hacían desde alguien que no tenía nada que ver con la visión de la película o del mocap o del armado que estabas haciendo y crea una acción enormemente gigante, ¿no? Porque es como, justo hablabas también sobre el tema del resultado. Hay una cosa que nosotros enseñamos en coaching y decimos, cuando la persona viene a hacer coaching con uno, con un profesional obviamente ético, no un vendehumo, decimos de que tiene que haber dos factores o dos objetivos importantes. El primero es que la persona debe tener un nuevo aprendizaje, pero para tener un nuevo aprendizaje debe desarrollar un nuevo observador, ¿no? Si yo tengo un nuevo observador, obviamente consigo un nuevo aprendizaje, pero ese nuevo aprendizaje tiene que ver con las sesiones de camino, ¿no? Sesión uno, sesión 2, que estoy cambiando, justo todo lo que nos has contado. Por eso te dije que ha sido un viaje lo que nos has mencionado, ¿no? Y sin irme de la pregunta, ¿también evangelizas en eso tú, en salir del formato tradicional y hacer equipos multidisciplinarios con multiperfiles? Bueno, lo hago, por ejemplo, bueno, te comento un caso personal que justo implementé, pero esto es a nivel personal, de repente no a nivel empresa, que a mí me ha sumado mucho, que es la creación. Un reto que yo tenía era que de repente no era tan lector, no era tan disciplinado con la lectura. Entonces yo dije, tengo que romper con esto. Y para eso creé un sistema, ¿no? Yo soy bueno creando sistemas, eso me encanta crear sistemas. Entonces Bacán, dije, ya, bacán.
creé un club de lectura, algo tan simple como un club de lectura y me comprometí a yo ser como el que dirigía este club de lectura de 6 a 6:30 de la mañana. Entonces empezaron a entrar personas que son justamente multidisciplinarias. Ahí tengo un psicólogo, un coach, un ingeniero, vendedor, etcétera, y leemos libros. Todo el año hemos leído libros. O sea, ya me he soplado un montón de libros, pero lo interesante es que en ese espacio cada uno da su mirada. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo cuando salgo de ese club de lectura salgo con mil versiones de un solo tema que yo, si lo viera Y desde mi energizado, visión. seguro. Sí, entonces salgo con varios sombreros, digamos, ¿no? Y Claro, eso me parece buenísimo. Este tema que tú dices de ir cambiando las miradas es muy poderoso para la transformación. genial. Una última pregunta, Javier. Errores comunes para los que nos están escuchando, OKR en las organizaciones. Por favor, no se pierdan este episodio. Errores comunes al implementar OKR por primera vez. Ese Nobel, ¿no? Que nunca Ujú. lo ha visto. A ver, OKRs. Ya, bueno, a ver, llegan bastantes personas a nuestra organización, a OKR University, tratando de implementar OKR, o sea, ya han tratado de implementar, ¿no? Nos cuentan esta historia, ¿no? La verdad es que nos dicen, ¿no? Oye, Madeleine, oye, Javier, hemos tratado de implementar OKR, ¿y cómo lo has hecho, no? Bueno, lo que pasa es que leí este famoso libro Mide lo que importa, ¿no? Que es el libro más famoso de los OKR, ¿Ok? y se lo dan pues a sus colaboradores y le dicen, léelo y empieza a diseñar OKR, ¿no? Y ahí se quedan. Entonces, creo que el primer error sería no buscar ayuda, no tener una capacitación formal de OKRs o no tener por lo menos un proceso de auditoría para saber si lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que el primer error es no capacitarse y entender bien pues, qué es un OKR, porque este libro, si bien es bueno, es inspirador, eh, hay mucha gente pues que también dice, no, o sea, esto de acá ya no aplica, ¿no? Hay muchas cosas que ya de repente ya ahorita ya no aplican o se hacen de otra manera. Entonces, creo que ese es lo primero, el primer error, bueno, que yo he visto en la vida real. El segundo sería implementar pues sin apoyo de la alta gerencia, ¿no? Si tu alta gerencia no está comprometida en empujar el barco, en compartir por lo menos la estrategia, pues imagínate que los líderes no compartan la estrategia, yo qué OKR voy a hacer. Y eso pasa, ¿ah? Porque nosotros que tenemos distintos grupos donde formamos profesionales que vienen a diseñar sus OKR, porque ellos vienen a OKR University a diseñar sus OKR, le decimos, ya, ok, vas a traer y tu trabajo práctico va a ser diseñar los OKR de tu organización. Trae la estrategia. No, no me la dan. Entonces, no la sé. Ya, ok, puedes ocultar una parte, aunque sea. No, ni siquiera la sé. Entonces hay mucho de eso, ¿no? La falta de transparencia. Lo otro podría ser que la gestión del cambio, ¿no? Como esto es un cambio de cultura, enfocarte nada más en hacer la gestión del cambio al inicio, pero no durante todo el proceso. Y esto, como todo hábito, pues es desarrollar un músculo. Entonces no puedes, pues, empezar con toda la motivación y hacerlo bien al inicio. Y los 3 primeros meses ya estoy luchando por mi objetivo y los 9 siguientes ya, pues, ya me deprimí, ¿no? Porque entonces, la gestión del cambio y la transformación cultural se hace durante todo el proceso, ¿no? Es a diario y con disciplina, ¿no? Y eso implica muchas cosas más que ya eso sería para otra charla. Sí, eh, totalmente, eh, y, y, de, totalmente. re- y de repente, el último ya nada más para terminar sería, pues, algo que también pasa es que la gente quiere utilizar OKR por moda y quiere medir todo con los OKR, ¿no? No se mide todo con los OKR. Entonces, creo que esos son como los errores comunes que he ido viendo en este tiempo, ¿no? Bueno, a todos los que nos escuchan, Javier Silva, especialista en OKRs, nos ha contado a grosso modo en un viaje cómo debes desarrollar los OKR, cuáles son los posibles errores, cómo debes darle forma a los OKR. Si te das cuenta, no solamente sirven para hacer temas dentro de las organizaciones, sino también para tus metas personales. ¿Ah? Así que ya el 1 de enero, todos esos que generan nuevas metas del próximo año, esténse listos para poder desarrollar esto. Por ahí teníamos una pregunta de Pedro, ya estamos por terminar. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Pedro tenía, creo, una pregunta que hablaba sobre cómo podríamos relacionar los OKR con los KPIs. Creo que esa ya
ya fue respondida. Luego hay otra aquí que dice, ¿cómo podría el clima, qué se podría hacer con el clima de la organización y quién lidera este cambio? Porque a veces los directivos no están. Uy, este es un tema caliente. Es un tema súper caliente. Si quieres, si quisiéramos hablar de esta figura de clima organizacional, Es un para medir el capítulo. clima hay que tener una unidad de recursos humanos totalmente transparente, hay que hacer una involucración de equipos, hay que generar victorias rápidas, gasolina emocional rápido para que la gente pueda ver cambios visibles. ¿Y quién lo lidera? Lo lideran siempre los de arriba, ¿no? Pero a veces los de arriba no están. Exacto. ¿Ya? Y aquí tenemos una última pregunta. Si hemos contestado tu pregunta, Pedro, ¿qué de Víctor Echevarría, OKRs para la gestión de la educación? Seguro que sí. Javi nos va a responder. Sí, totalmente. O sea, algo, un paradigma que existe es que de repente OKR no es para todo. Yo lo he aplicado a nivel personal, como bien dices, Alfredo. De hecho, ya tengo mi marco y lo trabajo ya hace mucho tiempo. OKR se puede utilizar en muchos rubros, incluso el de la educación. Se puede utilizar en todo tamaño de empresa. Mira qué bonito sería de hecho, yo tengo una empresa que es una agencia también donde implementé OKR y algo que yo quería, esa organización es como de 5 personas, ¿no? Entonces, algo que yo quería era sembrar esa cultura desde el inicio para que los que vinieran se fueran sumando, ¿no? Porque ya cuando te sumas a una organización ya adoptas esa cultura de manera más sencilla. Entonces, OKR aplica para todo, sí. Ahora, no es para medir todo, eso sí quiero dejarlo claro, pero tendríamos que ver el caso más a detalle, a ver de lo que Víctor necesita y para eso los invito a seguirme de repente en LinkedIn, a conversar, a hacer una auditoría, a asistir también. Nosotros tenemos espacios también de capacitación abiertos, ¿no? Webinars, mucho material, somos la biblioteca más grande de OKR de Latinoamérica, así que síganme en LinkedIn, que ahí con el permiso de Alfredo de repente lo dejo por acá y ya podemos conversar un poco más. Totalmente, claro que sí. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por sumarte a estos Open Class de la Universidad Ricardo Palma. No creo que sea la única vez que estés por aquí. Creo que hay muchos temas que podemos abordar. Esperamos el próximo año estar ahí en los OKR University, no solo como mi persona. Este año tuve un tema en el Agile, pero quizás hasta como Universidad Ricardo Palma. Así que Excelente, a los que nos bienvenidos. están escuchando ahí, recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, genera un resultado. La cultura organizacional es una cultura que se renueva a cada momento. Así que a los líderes, y hay muchos líderes que nos están escuchando, les invitamos a liderar con propósito, ¿no? Da esa Totalmente. chispa de empatía, súmate, porque el cambio comienza contigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches desde la Universidad Ricardo Palma y los Open Class. Chau, chau.